Política 3.0. Ética. Definición de la Real Academia Española. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Otras definiciones. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Las victorias pírricas y los balances negativos de los conflictos y las guerras siempre han sido los mejores maestros de lo importante que es la paz para vivir bien. Así, la paz, por lo menos la paz basada en la ética, la paz por sumisión o dominación no está basada en la ética, entre dos o más seres, depende del respeto de una o más normas de comportamiento o conducta. Donde los códigos éticos no existen, se vive en guerra, en conflicto o bajo tensión. Esto, que requiere de un necio para no verlo, es evidente desde tiempos inmemoriales para los sabios, ya sea del reino de los seres humanos, como hasta del reino animal. El término ética que usamos hoy día lo inventa muy probablemente Sócrates, para referirse al estudio de la mejor forma de vivir del ser humano para alcanzar el máximo bienestar posible a través del uso de la razón en el manejo personal, estudio del que además fue pionero Sócrates en Grecia. Más tarde, Aristóteles, con su Ética a Nicómaco, sistematiza por primera vez la relación entre la ética social e individual, lo que relaciona la ética con la política, que se encarga de la búsqueda del bienestar del pueblo en conjunto. Pero además de la política, la ética está estrechamente relacionada con la empatía. Siendo la empatía la capacidad de una persona para percibir e identificarse con el sentir de los demás, y principalmente, de reconocer al otro como similar, cosa fundamental para la vida en sociedad, la empatía puede dar origen a la acción ética, empatía como madre de la ética, y puede servir de incentivo para mantener un comportamiento ético. La máxima del cristianismo, trata a los demás como quieres que te traten, no es posible sin esa empatía del que sabe que no vive solo, que hay otros seres humanos como él o ella, que también sienten y que padecen de forma similar. La ética sin empatía es posible, pero como una acción simplemente instintiva o como un automatismo sin sentimiento. A través de la historia, el tema de la ética ha interesado a grandes pensadores que han desarrollado interesantes sistemas de criterios para intentar definir qué es la ética. Así, podemos hablar de la ética de Confucio, de Aristóteles, de Kant, el utilitarismo de Bentham, el consecuencialismo de Elizabeth Anscombe, o los pensadores que proponen que la ética simplemente evoluciona según va cambiando la forma de organización de las sociedades, ética evolutiva, entre otros. Algunos proponiendo sistemas más exigentes con el ser humano que otros. Pero más allá de que seamos partidarios de una de las anteriores formas de interpretar la ética en particular, o que tengamos un criterio propio, la simple reflexión nos lleva a ver que no es necesario hacer grandes debates sobre quién tiene la razón, y que los sistemas son simplemente complementarios entre sí. En el tema ético, con el propósito de aportar un criterio guía básico, el autor simplemente sugiere la existencia de dos enfoques posibles. Por un lado, el enfoque de tener cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Por otro, el enfoque de la negociación. Acordamos que hago tal cosa que puede ser dañina o cuestionable, pero compenso con esto otro. No hay más enfoques que esos dos. Por otro lado, hay que comprender que al igual que el ser humano no es perfecto, la ética del ser humano no va a ser perfecta tampoco. Estará influenciada por más o menos prejuicios, negativos o positivos, que pueden desaparecer a través de la reflexión y la autocrítica. Lo que sí hay son individuos con una ética más abarcadora o avanzada, que toma en cuenta más cosas, o cosas que se pueden considerar más importantes, que la de otros. No obstante, el hombre siempre fue, es, y será, predominantemente, un ser social, y necesita a los demás para sobrevivir. Sin los demás, el hombre solo es un pobre animalillo que se muere de frío. Y el ser social es el que toma en cuenta a los demás al tomar decisiones. Los afectados por dichas decisiones, por ejemplo, no hacerlo es una conducta antisocial. Así, el tomar en cuenta a los demás es una cuestión básica del hacer política, y más aún, es un aspecto esencial de la civilización, del comportamiento civilizado. La gente más civilizada es la que más toma en cuenta a sus semejantes en su toma de decisiones, y que considera más variables en sus análisis. Hablamos del tipo de gente que se le nota que procura obrar sin pisotear todo como un elefante, especialmente porque dialoga, consulta, y los que proactivamente ofrecen la debida compensación cuando afectan a los demás. Esto es comportamiento esencial para poder exigir lo mismo después, y vivir en paz verdaderamente. Si hiciste algo malo, debes usar la ley de la compensación siempre. Es incorrecto dejar las cosas en el aire. Sin embargo, la historia bíblica de Adán y Eva, y la manzana sagrada, es un ejemplo perfecto de que no se puede exigir mucho al ser humano. Por más valores y buenos ejemplos que alguien pretenda transmitir a la sociedad, esto solo es un barniz que dura un tiempo determinado.
El hombre tiene una naturaleza, una forma de ser, inclinaciones e intereses que son los que son y hay hombres más buenos, y más malos. No hay que tratar de reinventar al hombre. Lo que sí se debe hacer, y esto es trabajo del intelectualismo en toda sociedad, es alertar sobre la importancia en la práctica política, dada la naturaleza humana, de la separación del ámbito público y el ámbito privado, para tener claro lo que pertenece a todos los ciudadanos, para no fomentar el parasitismo de unos sobre otros, y para que todo el mundo tenga su espacio para recrearse y desarrollar sus planes personales de vida respetando criterios acordados. Esta separación no está claramente definida, y es más un decir que una realidad, en la mayoría de los pueblos de nuestros días, incluidos pueblos considerados de primer mundo, algo que es en sí un problema de subdesarrollo y fuente de corrupción de principios políticos, de los que se pueden poner muchos ejemplos. Finalmente, para no pecar de tontos, si los resultados de nuestro comportamiento ético son comprobadamente perjudiciales en el tiempo, resultan en candidez y en soportar abusos y picardías de ciertos individuos, nuestra filosofía ética para con tales individuos se puede simplemente modificar para corregir los problemas específicos. La ética debe verse en ambos lados. Reflexiones de carácter ético. La ética de todos es importante. En cuanto a la ética de los empresarios, el trabajo de las empresas es maximizar el retorno de los inversionistas, pero tomando en cuenta una serie de consideraciones éticas. Por ejemplo, la eficiencia a nivel empresarial se puede evaluar en base a dos enfoques. Puede ser ganar más dinero con menos trabajo, o trabajar más y cobrar menos. El primero podría verse como un enfoque a tener en tiempos de vacas gordas, y el otro en tiempos de vacas flacas, pero también puede ser algo hecho al gusto, en base a un acuerdo. Usar un enfoque para unos individuos en la empresa, y otro enfoque para otros individuos, pues no hay que ser genio para saber que generará malestares y tensión dentro de la organización. Por supuesto, arriba hablamos en todo momento de malestar y tensión entre individuos productivos y necesarios en una empresa, no de becarios o de empleados poco productivos que se les esté ayudando para que trabajen. La analítica y la ciencia de los datos son los que dicen quién es productivo y quién no, no es la gente quien debe decirlo. Los genios que producen más y exigen menos son mejores, más eficientes, que los genios que exigen más por producir lo mismo, en calidad y utilidad, o produciendo incluso menos. El viejo Sorel escribió algo similar a que el desinterés en el esfuerzo es la virtud secreta que más asegura el progreso continuo en el mundo. Esta es una gran reflexión. También, es importante que las empresas les hablen claro a sus consumidores y al público en general. Volviendo al ejemplo mencionado antes, si eres fabricante de cigarrillos y pones fumar mata en letras de molde en tus cajetillas, como se hace en países de Europa, ¿puede alguien reprocharle algo a tu empresa en cuanto a claridad? Y así debe ser con todo, con los productos financieros, con las bebidas alcohólicas, con las medicinas, los vehículos, el software, etc. Lo malo es la mentira, y el ocultar detalles importantes. El diálogo es ético, y purifica todo. ¿Quién decide qué pertenece al ámbito privado? ¿Qué pertenece al ámbito público? ¿Qué es corrupción? ¿Qué es terrorismo? ¿Qué es parasitismo? Todo debe estar bien claro siempre, pero a veces no lo está. Lo decidimos los miembros de la sociedad, dialogando, debatiendo. Hablando la gente se entiende. El diálogo y el debate son el ejercicio de la civilización. Y la democracia es escuchar a la gente, a todos, en lo que tienen que decir. No es necesariamente hacer lo que proponen o piden, porque algunas propuestas no son posibles o prácticas de cumplir por razones determinadas, pero se debe oír a todos. Escuchar a las personas es darles amor. Ética del individuo. Que no te corrompa el dinero, pero tampoco el sexo, las amistades, ni los favores, porque entonces estamos en lo mismo. El amor corrompe, y el odio corrompe también. El ser humano enfrenta infinidad de tentaciones para saltarse la ética, y puede que no siempre sea capaz de resistir. Puede considerarse un deber ético de cada individuo el procurar educarse y prepararse para poder ganarse la vida y ser útil a la sociedad, y más si se está recibiendo educación gratuita y asesoría sobre la importancia de educarse. Olvídese de toda teoría igualitaria basada en hombres abstractos. A quienes no les guste educarse ni prepararse serán muy probablemente dominados de forma sutil, o clara, por los más preparados y vivos. Que nadie te domine por tu propia culpa. Ética del ciudadano. Cada quien debe examinarse a sí mismo. El que no ayuda a nadie, y solo está pidiendo que lo ayuden, es un parásito. El que da menos de lo que exige, es una carga. Los pueblos tienen problemas cuando aumenta el número de individuos que piden más de lo que aportan, o de lo que aportaron en el pasado.
Hay que ver a quien llamamos ciudadano. Un ciudadano tiene derechos porque tiene obligaciones. Si no defiendes la República, si no aportas, no te luce mucho exigir derechos. El ciudadano bueno aporta y colabora. Sin embargo, vivimos en una época en la cual la inmensa mayoría parece quererlo todo gratis. Se queja Wikipedia de que el 98% de sus usuarios no hacen donaciones a la plataforma, por poner un ejemplo. Y así se quejan otros portales también. En cuanto a procesos electorales, el ciudadano debe, por ética, votar por programas políticos, no por personas. Sin embargo, la vida enseña que puede haber una independencia total, una falta de conexión total, completa, entre que un candidato o candidata tenga razón en sus propuestas, lo demuestre científicamente, y en que gane las elecciones. A veces son cosas diferentes lo que le conviene al país, para ganar en desarrollo o combatir el subdesarrollo, de manera verificable y medible, y lo que la mayoría del electorado quiere. Así, el bien del Estado no es siempre hacer lo que la mayoría del electorado pide. Ya lo vio Aristóteles, cuando consideraba a la democracia como la forma pervertida de los gobiernos constitucionales, aunque la veía como la forma menos mala de los gobiernos pervertidos. Los programas y las constituciones son los que deben dictar lo que se debe hacer, no lo que piden las masas, que a menudo tiene que ver con pasiones pasajeras. Muchos hemos escuchado o leído alguna vez la frase, la tiranía de la mayoría, dicha o escrita por algún pensador. Pero, ¿se puede decir tal cosa? Pues podría decirse, o al menos debatirse. Por ejemplo, fue la mayoría en Atenas la que sentenció a muerte a Sócrates, y al nazareno, también. El ciudadano debe tener interés en la política, pero no únicamente cuando sucedan cosas que lo afecten a él o ella específicamente, sino que debe también preocuparse por el bienestar de sus conciudadanos, si es que quiere exhibir un comportamiento ético. No estamos hablando que se convierta en un manifestante permanente que viva en las calles llevando pancartas sobre reclamos sociales, pero que tampoco sea un conservador reaccionario, porque le está yendo bien, que no le interese que los demás estén pasando la de Caín. Y de los que tienen la idea de que todo el que es revolucionario es porque sencillamente no tiene bienes que cuidar, cosa que no es cierto, porque hay gente que no tiene posesiones, y al mismo tiempo son serviles y pusilánimes. Además, el ciudadano debe respetar ciertas cosas, aunque no crea en ellas. Es muy dañino el no respetar nada, que la religión es el opio de los pobres, que el Estado es el monopolio de la violencia, que la patria es romanticismo tonto, etc. Es algo negativo esa forma de pensar. Quien dice no respetar o creer en nada de lo anterior, luego suele terminar respetando y creyendo en cosas menos fundamentadas. Es ético separar lo público y lo privado. Todo lo que sea crear conflicto de intereses, más de los que ya hay con tener funcionarios públicos que son empresarios, debe evitarse. En cuanto a los sistemas políticos, algo fundamental para la concepción de sistemas políticos éticos es tener presente que la ciudadanía tiene que tener participación, en algún sentido, en temas económicos. Los temas económicos no son independientes de la política, ni se discuten aparte. Los ciudadanos deben tener voto, por ejemplo, en el tema si los congresistas, representantes elegidos por la ciudadanía, tienen potestad para delegar el poder del Congreso de imprimir moneda a una entidad privada, caso de la denominada Ley del Sistema de la Reserva Federal de 1913 en Estados Unidos, que fue aprobada además con solo 3 senadores presentes en sesión, y que pasa el control de la emisión del dólar a 12 bancos privados. Eso es algo a decidir por plebiscito, de ninguna otra forma. Plebiscito como el que resultó en la salida de Inglaterra de la Unión Europea, entre otras cosas, para evitar que las decisiones económicas de Inglaterra pasaran a ser tomadas fuera de Inglaterra. Algo tan delicado como la emisión del dinero, y su manejo directamente después de su creación, debe estar en manos de órganos que estén totalmente auditados y supervisados, y cuyas estadísticas deben brotar hacia la ciudadanía para que se verifique que se está trabajando para disminuir el desempleo, mantener bajo control la inflación, y todas las bondades que se planteen. Ciertamente, el tema económico es delicado y necesita ser manejado por individuos calificados, pero es un error el blindar completamente el tema económico contra los procesos democráticos, para delegarlo a tecnócratas o incluso a empresarios privados de la banca. Este tipo de error, que hombres como Thomas Jefferson y Abraham Lincoln supieron evadir en sus tiempos, y sobre el cual escribieron para alertar a generaciones venideras, se cometerá en el gobierno de Woodrow Wilson, y es algo que éste lamentará hasta el fin de sus días. Al final de cuentas, el dinero es solo papel si no está apoyado en el trabajo de la ciudadanía, que es lo que le da su valor. La industria silenciosa, la industria sin humo, la del interés compuesto del dinero, que trabaja 24/7,
365 días del año, exige mucha atención. Estamos en una época en que ya no es necesario invadir países para conquistarlos. A los conquistadores, locales o extranjeros, solo les basta con controlar el sistema financiero de un país. Por otra parte, un punto fundamental para promover sistemas políticos éticos tiene que ver con cómo se hacen y se promulgan las leyes, las constituciones y sus respectivas modificaciones. Para todo hay procesos que hay que respetar para no producir adefesios. La historia de todos o casi todos los pueblos permite citar ejemplos, que solo inclinan la balanza a favor de unos y en contra de otros, ya sea en el tema social, de género, económico, etc., y que logran corregirse luego de mucho tiempo y esfuerzo de parte de quienes quedan vulnerables o perjudicados. Es cierto que las constituciones y las leyes son hechas por seres humanos, y que ya solo por eso pueden tener inclinaciones y desaciertos, pero es importante que se hagan y se promulguen con la participación de todos los que deben participar. Esta es la cuestión a analizar en cada caso. Sistemas de pensiones éticos. Algo que debe quedar a decisión individual de cada trabajador es ¿quién? Administra su pensión y las retenciones a sus sueldos, instituciones públicas o empresas del sector privado. Los que administran las pensiones deben ganárselo con su servicio. Los congresistas, por ejemplo, no son quienes, además que suelen tener un sistema de pensiones diferenciado de la ciudadanía, y de primerísimo nivel, casualmente, para delegar, por ley, el control de las pensiones del sector público al sector privado, o viceversa, sin consultar con los trabajadores, y más si las condiciones contractuales a las que se está pasando no están claras. La ética del funcionario público. Ser un senador o un diputado, por ejemplo, implica trabajar como representante del interés nacional y el programa político que se tenga como meta. No debe tener su agenda propia. Además, debe explicar públicamente sus criterios al actuar. Ética de los gobiernos. Al momento de luchar contra cualquier tipo de corrupción en una sociedad, los que gobiernan deben comenzar dando el ejemplo a la ciudadanía. No es posible exigir el comenzar de forma inversa. Ética de los científicos. Hablando en sus clases sobre la idea de que la ciencia debe estar libre de toda subjetividad, y al mismo tiempo defendiendo la objetividad que pueden tener los juicios morales, que son un elemento que podría considerarse subjetivo, el profesor mexicano José Porfirio Miranda de la Parra decía que la ciencia consiste en la objetividad, pero los juicios morales pueden ser perfectamente objetivos. ¡Qué buena reflexión! Ética de los consumidores. Los consumidores no deben contribuir a la explotación humana, ni al consumo de productos obtenidos a través de actividades delictivas. Es importante la ética de los consumidores. Se debe ser consciente y consumir con criterio. Lo ético en política es promover el contrapeso pleno. Apple tiene lobistas, Google tiene lobistas. ¿Y la masa de ciudadanos en Estados Unidos no va a tener un lobista? Pues claro que debe tener el suyo. Lo ideal es que todos tengan cómo defender sus intereses. Trabajar por el contrapeso es trabajar por el bien de todos. El político verdadero trabaja por el contrapeso pleno. La ética del maestro. Es enseñarte a valerte por ti mismo, para cuando él o ella falte. Ética de las redes sociales y los medios de comunicación. Cabe ver si las redes sociales, X, YouTube, Instagram, etc., trabajarán para garantizar la libre expresión, o si trabajarán para intereses particulares, más allá de lo obvio, los anunciantes. Ética de los líderes intelectuales de la sociedad. No es ningún logro convertir un pueblo que vive en armonía, en una situación de estabilidad para trabajar, sin chismes, en un pueblo escéptico, chismoso, de gente que se rebela contra todo y no cree en nada. También, por respeto a la libertad de cada cual, no se debe interceder por quien no quiere, ni le interesa, que lo defiendan, por más síndrome de Estocolmo que uno crea verle. Ya el tiempo se ocupará de poner las cosas en su lugar. Además, un intelectual sabe que es un principio fundamental del intelectualismo el darle la razón a quien la tenga, de manera imparcial, y sin dejarse llevar por las emociones o los gustos personales. Siempre habrá alguien que podrá acusar de parcialidad, pero ese alguien tendrá que explicar en qué se basa para acusar. Ética en la guerra. No hay que precisar más sobre este tema más allá de lo hecho por la Escuela de Salamanca. Ética de las Fuerzas Armadas y la Policía. Militares y policías no deben obedecer órdenes de sus superiores, incluido el presidente, que vayan en contra de los principios constitucionales, por ejemplo, negarles el derecho a los ciudadanos de manifestarse pacíficamente en caso de protestas o reclamos que puedan estar justificados por razones específicas o de las leyes. De lo contrario,
Deben tener la misma responsabilidad del delito de violación de la Constitución y o de la ley que los funcionarios que dan esas órdenes. La ética de los imperios. Manejar un imperio es complicado y exige lo que exige. Pero los imperios que más duran son los que se gestionan con más ética. Lo mejor es trabajar por imperios más amistosos que lo contrario, que fomenten relaciones provechosas con sus socios, respetando sus costumbres. Hay que evitar al máximo las prácticas imperiales malignas, apabulladoras e inmorales. Ética de los más fuertes. El orden y la conservación social no deben darse a costa del sacrificio de una parte de la población de manera exclusiva. La paz muchas veces consiste en que una parte cede y otra domina, en lugar de acuerdos equilibrados y contrapeso. Los fuertes deben mostrar un comportamiento ético con los demás, no solo porque es lo correcto, sino porque las circunstancias cambian y los papeles se pueden invertir. 0 antagonismos gratuitos. Hablando con la cabeza fría. Al describir los problemas de la sociedad, es un error el enfrentar dos supuestos bandos entre sí, uno formado por los pobres y el otro por los ricos. La discusión debe evolucionar. Está atrasada. ¿Por qué? Porque ser rico no significa ser malo y pobre bueno, ni ser pobre significa ser malo y rico bueno. Sería más correcto hablar de bandos como, por ejemplo, el de los trabajadores versus vividores, parásitos, de gente con ética versus gente sin ética, de los reconocidos versus los no reconocidos, gente que realiza funciones diferentes, e importantes, que no son reconocidas por igual. Ya sean ricos o pobres, con quien hay que meterse es con los antisociales, los sociópatas, los depredadores. Cuando el antagonismo no tiene cabida, y no hay ningún vicio o malicia en ninguna de las partes, también se puede hablar de bandos como el de los más productivos y el de los menos productivos, por ejemplo. Y los que sean menos productivos deben simplemente aceptarlo y trabajar para mejorar. Ese es el camino a la solución. A la persona que no es productiva, se le puede ayudar a ser productiva, si ella quiere. El poder adquisitivo, o la edad, tampoco define por defecto quién es la víctima o el agresor en cuestión alguna. El papel de víctima puede ocuparlo cualquiera, en cualquier momento. Por ejemplo, firmas un contrato tonto, o te ocultan información, y tú eres la víctima, seas quien seas. También, la víctima no es el más pequeño siempre, hay jóvenes más malos que muchos mayores. En el plano laboral, se puede dar que una empresa esté abusando de un trabajador, o viceversa. La labor del hombre justo en cada escenario es identificar lo que sucede y no hacer demagogia. Al fin del día, la meta es que nadie abuse de nadie. Explotadores y explotados. Un tema fundamental de debate y de diálogo en una sociedad es el referente a la explotación. ¿Qué es la explotación de un ser humano por otro? ¿Cuándo me están explotando? Esto puede ser muy subjetivo si no se define. La Real Academia Española dice que explotar es utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona. Pero esto es poco aclarador. Se necesita precisar más para evitar chismes sin fundamento. Es más útil decir, por ejemplo, que un explotador es quien te remunera o compensa poco en relación al trabajo realizado, y no te da ningún saber hacer, know-how, en un negocio que genera buen dinero gracias a tu trabajo. Y, si además de lo anterior, el explotador tiene participación activa en el hecho de que la gente no tenga otras opciones para trabajar, a través de sus acciones directas o indirectas para corromper los procesos de toma de decisiones políticas en una sociedad, entonces ese es un agravante adicional. Oiga, pero usted firmó el contrato, así que no hay explotación. Un contrato se puede modificar si es necesario, como por ejemplo si surgen situaciones no previstas en el contrato. Simplemente se renegocia. Por eso son tan importantes los contrapesos en todos los sentidos en la sociedad, para que nadie pueda abusar del otro. El profesionalismo. Este puede entenderse como la capacidad de un individuo o un equipo de individuos para hacer que algo suceda. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Se definió que sucedería. El solo término te reúne el tener disciplina, el saber planificar, tener paciencia, conocimiento y talento para lograr algo específico. Es una realidad que mientras más difícil es la tarea a cumplir, más allá de que hablemos de profesionalismo para hacer el bien o el mal, más respeto y admiración obtiene el profesional capaz de cumplirla. Otra realidad a tener en cuenta es que el profesionalismo en ciertas áreas, como en la administración de negocios, puede ganarle impopularidad a un profesional de los negocios, especialmente entre las personas que están en proceso de aprender a diferenciar lo que es hacer negocios y lo que es hacer beneficencia. Pero, para conseguir las metas, hay que estar claros en lo que se quiere,
¿Quieres un negocio de subsistencia? ¿Quieres un negocio mediano? ¿O quieres un imperio comercial? Cada cosa requiere lo que requiere. 2 puntos básicos que hay que entender sobre el profesionalismo son: primero, usted, profesional, está en el negocio de hacer que las cosas pasen, y debe manejarse en base a objetivos concretos y medibles, y cumplirlos. Segundo, cualquier equipo de trabajo, organización, ambiente paradisíaco, etc., se estropea sin control de calidad. Una realidad es que a la mayoría le disgusta la discriminación, pero todos luego aman el control de calidad. La calidad, en todo, se mantiene cuando hay profesionalismo. La necesidad del amor en la sociedad. Amor y ética van de la mano. El ser humano tiene necesidad de dar amor, y de recibir amor. Al fin del día se puede decir que todos logramos lo que logramos porque alguien nos dio amor, o porque dimos amor a alguien, o a algo. Asimismo, nada se logra en una sociedad sin este ingrediente, tanto en las acciones individuales como en las grupales. Pero hay que tener la capacidad de ver, y saber, ¿qué? Es el amor en el día a día. Amor es muchas cosas. Amor es tenerle paciencia a quien nos desagrada. Amor es ayudarle a resolver un problema a quien nos cae mal. Amor es dejar subir y no meterle el pie a quien puede ser nuestro rival en el futuro. Lo común es ir a eliminarlo lo antes posible, para que no se convierta en un problema para nosotros más adelante. Amor es enseñarle a alguien a valerse por su propia cuenta. Amor es tolerar y tenerle paciencia al que está aprendiendo. El amor no es la tontería romántica barata que se imagina comúnmente. Es mayor mientras más difícil resulta darlo, cuando se asume como deber, como una responsabilidad. Dar amor es tener enfrente a un novato o a un incauto servido en bandeja de oro, listo para aprovecharte, y no sacar ventaja de la situación ni hacerle daño. Dar amor es tomarte el tiempo y trabajo de ayudar a alguien a salir del lodo, cuando es mucho más fácil buscar a alguien nuevo. Das amor cuando te detienes a ayudar sin recompensa ni beneficios, o sin recompensa o beneficios claros. Simplemente por ayudar. Da amor el ciudadano que apoya conscientemente a su pueblo. El que aporta dinero a la economía. No únicamente comprando lo que su cálculo mental utilitario le dicta, sino también lo que su sensibilidad de dar apoyo y amor a los conciudadanos le exhorta. Así, ve a un limpiabotas, y lo llama. Ve un negocio nuevo y va y consume. Eso es muy importante hacerlo. Eso es amor. Deberíamos mostrar amor en todas nuestras frases, con todos. Animarlos a hacer el bien cada día. Y a quienes veamos que no están haciendo lo correcto, dejarles sentir un voto renovado de confianza, de que uno es capaz de creer en su reivindicación y acciones correctas, y que uno también sabe ver las cosas buenas que puedan estar haciendo. Amor también es darle la razón a quien la tenga, no importa quién sea. Hay que darle el 2% de razón que tenga Miguel, el 8% de razón que tenga Luis, el 20% de razón que tenga David, el 69% de razón que tenga María. Pero, ¿quién decide quién tiene la razón? La ciencia, los hechos, los datos, el diálogo, la discusión. Te ama también quien te enseña a vivir más feliz al educarte para ver lo bello en todo, o en casi todo. Casi siempre hay algo bello en todos lados, y solo lo ven los que se toman el tiempo de reflexionar sobre las cosas con calma. Amar es exhortar a cada uno a que se eduque. Prepárate y fórmate para que nadie te pisotee. Esta es una frase de amor para todos. Amor es deber, es responsabilidad. El drama humano hay que entenderlo, con el amor de la Madre Teresa. Todo aquel que ha traído a un ser humano al mundo, lo ha cuidado, y lo ha visto crecer, debe tener la capacidad de entender esto. Paciencia, deber, sacrificio, fortaleza mental, inteligencia emocional, profesionalismo, amor basado en deber. Que no haya que estar cerca de la muerte para ver la necesidad de comportarnos mejor con nuestros semejantes. Todos somos amigos en determinadas circunstancias y hasta nos caemos bien. Tu mejor amigo, tu hermana, tu persona más querida, puede pensar totalmente diferente. Podemos sentir un interés natural por conseguir ciertas cosas en la vida, pero el momento donde nos empeñamos con más fuerza y motivación es generalmente cuando lo hacemos por otra persona, por nuestra hijita, por nuestra madre, por nuestro hermano, por mi padre, por mi amigo, etc. La abundancia de testimonios que dan fe de esto es enorme. Y el bien no solo se ve en nuestra actitud para con los demás seres humanos, sino también con los animales. Los animales son nuestros hermanos menores. Dios y su grandeza se confirman y reafirman día a día con los animales. ¿Cuánto aprendemos de política, por ejemplo, al ver documentales de la fauna africana en Discovery Channel? ¿Qué bien hacemos?
¿Ayudamos a alguien? ¿Hicimos algo bueno hoy? ¿Alguna vez hicimos algo bueno por alguien de manera desinteresada? ¿Qué de noble y bueno tenemos? Todos, sin excepción, debemos ser humildes. Las circunstancias cambian, la fuerza se va, la necesidad llega. Haz el bien siempre, y compensa las cosas malas que hagas. No dejes las cosas malas sin compensación. Nuevamente, hay que tener empatía. ¿Entiendes por qué alguien podría estar enojado o enojada contigo? ¿Cómo compensas lo malo que haces? ¿Lo estás compensando? Finalmente, es verdad que hay muchas diferencias entre los seres humanos, pero también hay muchas similitudes. Olvidemos un poco nuestras diferencias, y trabajemos en base a nuestros puntos en común. La colaboración, también conocida como trabajo en equipo, es la piedra angular de la civilización.